Bien, buenas noches para todos. Bueno, vamos a iniciar entonces la entrevista a nuestro líder social, John Freddy Moreno. De antemano lo presento. Lo escogimos porque él es uno de los participantes más activos socialmente aquí en USME. Él es guía terapeuta en el jardín botánico. Bueno, más que hablar yo, quiero que te presentes. Entonces, dale pues en qué trabajas, qué haces y por qué te destacas. Quiero que cuentes por qué crees que te escogí para esta entrevista. Bueno, buenas noches, estamos aquí ya de noche. Buenas noches para todas y todos. Soy John Freddy Moreno, con Xiomara nos conocemos hace bastante tiempo, colega, licenciada. Entonces también soy licenciada en Educación Artística en la Universidad Distrital. Allí pues hago mi proceso de pregrado y a la vez de que estaba en esa licenciatura inicié la Fundación Academia del Escenario, que pues es un proceso que le apuesta a la transformación social por medio de herramientas innovadoras para la enseñanza. Y de ahí nacen propuestas pedagógicas, metodologías. Dentro de esas se encuentra el arte en cien de la vida, que es una propuesta muy linda que se ha aplicado, que ha venido transformándose. Fue trabajo de grado meritorio de la Universidad Distrital, y ha funcionado mucho en la implementación pues en este contexto, en este caso en la localidad de Usme, en diferentes UPCs. Reconocida por la Organización de Estados Iberoamericanos, fue reconocida por ser pues un referente en Latinoamérica ahorita en la educación artística, y ahorita la vamos a llevar a la Universidad de Sao Paulo, Brasil, como una ponencia pues de transformación, teniendo pues nuestros referentes. Ahí está Pablo Freire, está bueno también otros teóricos, Borda también ha estado ahí como en ese proceso de lectura para poderla construir. Enfermero, en algún momento me dediqué a ser enfermero también, en esa pro como de buscar sobre la salud. Licenciado también, estudié licenciatura en biología en la Universidad Pedagógica, también una carrera hermosa, donde aún seguimos implementando con un proyecto que se llama Siembra, Cuida y Cosecha, que busca la relación del humano con lo natural, con esas experiencias en las huertas, con esas experiencias de aprendizajes en el campo, en el agro. Entonces busca que el humano reflexione acerca de eso, cuál es su relación con la naturaleza. Bueno, el escenario, una cosa hermosa donde hemos trabajado con la familia, con las comunidades. Pertenecemos también a una comunidad que se llama Uquisuanapa, que habita los entornos de Sautatumí, los entornos de, eso es Vergara, Cundinamarca, los entornos también de Tibacuy, Sumapaz, Quininí, Usme, Osunapa y Usuama, sus nombres ancestrales, donde pues también hemos ido trabajando en pro del desarrollo rural de esta bella Bogotá. Y ahorita, con una gran sorpresa de un proyecto muy lindo que estamos ejecutando, que se llama Una mirada a las nuevas ciudadanías y el desarrollo de la cultura del cuidado. ¿Cómo nos pensamos? Las nuevas ciudadanías desde los entornos populares, desde también los procesos pedagógicos, desde que el niño, joven o adulto desarrolle su plan de vida, que es vital. A veces debe estar primero el desarrollo del ser, del humano, y ahí sí pues los conocimientos que deseen llegar. Pero entonces estamos en proceso de formación de jóvenes que le apuesten a transformar su realidad y sus entornos desde su formación también como individuos. Listo, Johncito. Bueno, mil gracias por esa introducción. Creo que ya quedó súper claro por qué fue escogido para esta entrevista. Entonces, en nombre de la Universidad Javeriana, queremos darte la bienvenida y sobre todo el agradecimiento de tener este espacio con nosotros, de compartir tus saberes, de compartir tu experiencia y yo sé ese bagaje cultural y social que ya pues hace más de 10 años creo que ha venido siendo. Entonces, el objetivo de esta entrevista es revisar cómo formamos seres políticos desde la paz, la convivencia, la ciudadanía, ¿sí? En el entorno en el que nos movemos. Entonces, tú ya con el trabajo de campo, digamos que quiero preguntarte, ya desde tu experiencia personal, ¿qué características crees tú que debe tener un sujeto político formado para la paz? ¿A qué le apuntamos como ese sujeto que le apunta a la paz? Yo creo que hablar de paz en esos entornos y en Colombia en general es una apuesta bien interesante, y deben ser diálogos que no se lleven a romantizarla tampoco, ni se lleven
a que caigan en lo académico, sino deben ser diálogos que sean congruentes donde se vaya a hablar también. A lo que me refiero es que las políticas públicas que se implementen en esos lugares deben estar direccionadas a hablar de paz, ¿sí? Porque es muy complejo hablar de paz cuando no hay educación o cuando tampoco hay un mínimo vital para los alimentos, ¿sí? Una soberanía alimentaria. Es complejo hablar de paz en esos lugares y en esos entornos, aunque hay que hacerlo. Ahora el trabajo es que se dé esas políticas públicas para que logren hablarse de esas temáticas, y también cómo las comunidades comienzan a crear espacios de diálogo para la transformación y para la paz, que es más interesante aún, no solo la institución hablando de paz, sino cómo se crea paz desde esos entornos, desde las mismas comunidades, ¿sí? Entonces siento que cuando esas propuestas llegan a esos escenarios, a esos territorios, pues hay un trabajo más profundo que lleva a que esos territorios comiencen a sanar, y más en Colombia, ¿sí? Necesitamos territorios que comiencen a sanar por medio de la palabra, por medio de las nuevas formas de ver, por lo menos la medicina, la salud, la educación, ¿sí? Que muchas veces esos saberes están dentro de la misma comunidad, ¿sí? Y a veces hemos como puesto en un pedestal el conocimiento académico, que es vital también, pero todos esos saberes, esas costumbres, esos usos que tienen las comunidades a veces no los vemos relevantes, y ahí es donde también hay un proceso de reconocimiento y de diálogo intergeneracional para el desarrollo de la paz, porque cuando el abuelo te va contando de que en vez de tener un fármaco puedes tener una medicina, ahí ya hay un proceso de paz completamente, y de no depender tampoco de químicos, ¿sí? De procesos farmacéuticos. Entonces siento que los procesos de paz deben ser diálogos que deben tener también los colegios. Dentro de los pensum debería haber no solamente una cátedra, sino espacios donde se desarrollen y se resuelvan conflictos internos de los mismos estudiantes, ¿sí? Que ellos busquen esas soluciones, ¿sí? Que ellos sean creadores y generen la posibilidad de tener diálogos en torno a resolver conflictos de manera real, sin necesidad de tener que agredir, sin necesidad de tener que violentar desde la palabra, sin necesidad de tener que herir al otro, sino teniendo ahí es un punto crucial, Xiomara, y creo que nuestros niños deben estar formados en habilidades blandas, en habilidades emocionales. A veces nos centramos únicamente como en formarlos en la matemática, o no poner ejemplo en ninguna materia, sino en formarlos de una manera que no son. Entonces ahí ya estamos contribuyendo quizás a una violencia del otro. Cuando dejamos que tengan el proceso de desarrollo del ser, ahí hay algo muy, muy bonito, Xiomara, que se puede trabajar para la paz. Y siento que el escenario ha sido cuna y ha sido innovador en ese sentido. Nos hemos sentado en mesas muy bonitas de diálogos en torno a temáticas como la paz, y siento que las propuestas pedagógicas realmente apuntan para eso, y también deben comenzar a verse diferentes. Ya no podemos tener colegios encerrados o con entornos que no le apunten a un desarrollo del ser del humano. Siento que debe apuntarle a eso, y ya el conocimiento que llegue pues será ya aplicado con un enfoque, que es lo que se busca acá también. Bien, Johncito, tú nos hablabas del rescate de lo ancestral. Cuéntanos un tip que podamos nosotros, como citadinos, personas que vivimos en cierto entorno privilegiado, cerrado, ¿cómo hacemos nosotros para rescatar lo ancestral? Un tip. Yo creo que las familias en general en Colombia tienen un linaje ancestral, porque pues estamos hasta hace ahora 500 años pues del proceso de colonización. Entonces la mayoría de familias aún guardan un porcentaje ancestral en sus quehaceres. Inclusive algo muy fácil, en la cocina se guardan un montón de saberes ancestrales que a veces no los reconocemos, pero están ahí, de los lugares donde venimos, de donde viene nuestro linaje, nuestras madres, nuestros padres. Pero un tip que ya me gustaría como que quedara dentro de este proceso, este diálogo, sería la respiración. Creo que cuando el humano logra respirar,
tiene la posibilidad de entrar en reflexión y ahí ya reconoce un montón de cosas. Entonces ese proceso de respiración es vital también dentro de los procesos formativos. Claro. Nuestros jóvenes y niños, lo primero que deben hacer antes de estar en tejido, bueno, en todo el proceso, aunque ahí también Sí. aprenden a respirar un montón, es sentarse y entender que detenerse a respirar es vital, es importante para reflexionar, para entender un tema, para escuchar a alguien, ¿sí? Es entrar y ahí, ya ahí para allá, pues pueden hacer un poco de cosas lindas dentro de esos seres. Qué bien, yo sí. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Qué metodologías crees tú, desde lo formal, desde lo informal, desde la educación formal o popular, como le quieras llamar, qué metodología le aporta a esa construcción de ciudadanos políticos para la paz? ¿Cómo hacemos que los chicos realmente entiendan la importancia de ser sujetos políticos que toman postura y que de todas maneras, si muy bien no conocemos, por ejemplo, algún tema sobre la ciudadanía, podemos tomar partido, participar y cambiar un poco nuestro entorno? ¿Qué metodología crees tú que se podría implementar? Ahí hay algo muy interesante en esa pregunta y es ese proceso metodológico debe tener una congruencia y es que el sentir, pensar y hacer, que llamaría también investigación, acción participativa en algún momento borda, ¿sí? Ese sentir, pensar, hacer tiene que ser congruente. ¿Por qué? Porque eso lleva a que el joven, en este caso, tenga la posibilidad pues de transformar sus realidades, ¿sí? Porque como cuando yo estoy alineado en ese ámbito, con lo que siento, pienso y hago en mi acción, pues tengo la posibilidad también de pensar y resolver los conflictos que están en mi entorno. Y en la participación siento que hay algo muy importante en la formación de individuos, y es que debemos también reconocer los espacios de participación de los lugares donde nos desarrollamos, veredas, municipios, localidades, barrios. ¿Qué es lo que se implementa? Porque a veces los espacios de participación están, pero la comunidad los desconoce, ¿sí? Y eso genera pues que ya haya una ruptura en acceder a procesos pues de políticas públicas, a procesos de presupuestos que donde puede uno llevar una acción de participación. Entonces ahí hay varias formas, como que siento que lo metodológico debe guiarse a generar seres que tengan criterio, ¿sí? Un proceso que no solamente sea para almacenar conocimiento, sino que se pueda aplicar. Entonces que el joven humano, la persona, tenga esa posibilidad de accionar, de pensar, ser congruente con su pensar y poder pues transformar las realidades donde habita, donde vive e inclusive cómo se desarrolla como humano. Bueno, qué bien. Gracias por tus aportes en ese aspecto. Bien, vamos entonces con qué acciones debemos emprender para que los chicos, o bueno, la comunidad en general, vivencie la paz y no se quede, por ejemplo, lo que tú decías, que se queda en una cátedra para la paz, se queda en unos papeles que dicen acuerdos de paz, se quedan en lo ideal más no en lo real. ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que hay que hacerse una inversión social muy grande. Hay que invertir en los procesos sociales, ¿sí? Con una línea, obviamente, que sea el desarrollo integral, el bienestar de las comunidades. Cuando se apuesta a eso, en el bienestar, se está apostando ya a la paz directamente, ¿sí? Se está apostando ya a unas comunidades sanas, unas comunidades que puedan también resolver sus cosas, que no tengan que depender de un Estado, sino que más bien puedan resolver sus procesos también igualmente en articulación con las instituciones. Creo que hay que tener esa posibilidad de desarrollar humanos, porque si no es muy complejo hablar de paz. Sí, es muy complejo hablar de paz con un personaje o una persona que no se ha sentado a pensar sobre qué es la persona, sobre quién es él, ¿sí? Y eso es lo que pasa muchas veces, porque como estamos en el proceso de almacenamiento
de almacenar información y no de desarrollo del bienestar, pues son dos contextos totalmente diferentes. Entonces siento que hay que apostarle a eso primero, al bienestar, al desarrollo integral del humano, de la persona, del individuo, a contextos favorables para el desarrollo también. Colegios que estén pensados para eso, literal, que estén pensados para el desarrollo de la paz, deben ser colegios con ese enfoque, ¿sí? Y tener garantías presupuestales. Mira, Xiomara, es muy complejo hacer desarrollo o de entrar en diálogos en torno a la paz cuando, pues como lo dije al inicio, hay procesos, hay personas que necesitan un almuerzo y un desayuno porque no lo han tenido, ¿sí? Entonces ahí es complejo hablar de paz cuando ya se vulnera un derecho. Entonces hay que garantizar eso, buscar que la persona tenga la posibilidad de tener su proceso de soberanía independiente, personas independientes. Ese es también el punto, cuando el humano depende del Estado solamente, está esperando es beneficios y su cultura se vuelve también de esa forma, entonces se vuelve un simbiote ahí, como que solo absorbe, pero entonces no genera soluciones de sus entornos, que sería mejor si tenemos 3, 4 lotes, pues conviértalos en huertas y ya tienen solucionado un problema de soberanía. O la educación, pues hay procesos de educación popular tradicional o procesos de innovación en las periferias o en los lugares no simplemente, que hace que eso se desarrolle. Te siento que hay muchas formas, pero debe haber una inversión del Estado completamente en esas organizaciones, sectores populares, espacios de transformación para que pues realmente tenga como mayor apertura a las comunidades. Bien, gracias, Johncito. Vamos entonces a ahondar un poco más en tu terreno. Entonces, vamos a mirar entonces desde el Consejo Local de Juventud de Usme. Listo. ¿Qué hacemos desde el Consejo Local para que la localidad Quinta de Usme pueda ser un espacio que, si bien, como ya sabemos todos, tiene demasiados inconvenientes a todo nivel? ¿Cómo le ponemos el granito de arena para que desde acá, desde el escenario, desde el Consejo Local, logremos empatar y hacer pues un avance en el proceso de paz? Claro. Bueno, me faltó presentarme como consejero, ahorita presidente del Consejo Local de Juventud de Usme, que ha sido una apuesta muy bonita del gobierno actual, y es que le ha apostado a esos consejos de juventud realmente. Digamos, la alcaldía actual le generó una apropiación, un empoderamiento a los consejos de juventud, pero fue porque se los ganaron los jóvenes también, porque recordemos que venimos de un proceso bien interesante de protesta social, de encuentros, Y como de garantizar ese espacio. de que los jóvenes y la comunidad se cansó ciertamente, pues de que los derechos no se les garanticen. Entonces ahí salió pues en el 2020, el 2019-2020, pues un proceso bien interesante de protesta social, que se vio garantizado ahorita con Secretaría de Gobierno, pues con los consejos locales de juventud, y hacer todo ese proceso de elección. Los consejos son espacios electorales por voto popular, es una instancia bien interesante donde se escogen a esos perfiles jóvenes que deseen transformar la realidad de los jóvenes o de las comunidades donde están. El año pasado fui consejero distrital, estuvimos inclusive en unos espacios bien interesantes en diálogos con instituciones, con la alcaldesa, donde quedan compromisos y acuerdos, pero pues estábamos a la espera también de que todo eso que hemos manifestado, como los circuitos patrimoniales para la defensa de los territorios, pues se den desde el pensamiento juvenil. Y en esos consejos, volviendo a esa pregunta, allí este año hago la presidencia, pues asumo la presidencia del Consejo Local de Juventud, donde estamos reunidos con diferentes jóvenes que quieren transformar Usme. Allí hemos venido construyendo diferentes apuestas, escuelas de formación, hemos propuesto también algunos festivales de emprendimiento, ya en su segunda versión, donde pues le garantizamos a los chicos que tengan un espacio para mostrar lo que han venido desarrollando, sus ideas de emprendimiento. Hemos venido fortaleciendo también en escuelas de habilidades blandas, importantísimas para el desarrollo de estos jóvenes. Hemos estado en escenarios también de diálogo de políticas públicas,
de política pública de salud mental, hemos estado en los procesos pues, de creación en toda la parte cultural, en los consejos etarios, de cómo nos pensamos la cultura, que también es una palabra interesante, la cultura, de cómo nos la pensamos y cómo nos pensamos una cultura del cuidado también desde la juventud. Y allí pues se hace ese proceso también de sentarnos todos los meses, mínimo 2, 3, 4 veces, a construir USME desde el pensamiento joven. Creo que eso es importante y pues este año será el año de ejecución, lo hemos llamado, porque vienen proyectos muy lindos para la juventud desde esos ideales. Bien, Johncito, gracias por ese aporte. Entonces vamos ahora a revisar, queremos ver qué piensas tú de las políticas públicas acerca de la paz, más especificado a la educación. Entonces, ¿tú crees que sí se implementa, que se cumple, que no se cumple? ¿Crees que está acorde o que está así? Cuéntanos qué crees tú, ahí sí como entra tu rol un poco como de docente, de tutor, de maestro de la escuela, ¿cómo ves esa puesta en marcha que aún le falta y le falta mucho? Entonces queríamos preguntarte. Yo creo que en los colegios, Xiomara, hay que garantizar varias situaciones y una de ellas son los derechos humanos, ¿sí? Esos acuerdos que se han hecho y que han quedado en artículos construidos, creo que en los colegios a veces no se aplican. Y no se aplican quizás es por falta de pensums construidos hacia eso, con esos enfoques, donde seguimos teniendo, creo que las aulas de 40 a 50 niños ya no debe ser. No se puede llevar un proceso digno con salones en la educación distrital, por lo menos, o en la educación pública, donde tenemos salones de esas magnitudes. O en las escuelas rurales tenemos un profesor únicamente, ¿sí? Entonces creo que es algo muy estructural lo que hay que comenzar a trabajar. Y en los colegios que tengan la posibilidad económica, la posibilidad también social de implementar enfoques en torno a eso, donde se va a hacer diálogo, donde se va a crear personas con criterio, sí, que puedan justificar, que tengan la posibilidad de justificar sus acciones, pues ya estamos comenzando a hablar de paz. Creo que la política pública también se ha quedado corta y es porque hace falta el desarrollo cultural, ¿sí? No podemos tampoco implementar una política pública que desconoce la comunidad. Es muy complejo. ¿No? Ideal. Para Correcto. todos lo mismo, sea en Chocó, sea en Cundinamarca. Exacto, e inclusive no es tan, porque los contextos en otros lugares de Colombia son mucho más complejos, ¿sí? Digamos, Bogotá tiene la posibilidad realmente de hablar de paz, ¿sí? Sí. Por su contexto. En algunas periferias es complejo, digamos Ciudad Bolívar en algunos entornos, aunque Ciudad Bolívar tiene un sector rural hermoso también, pero hay sectores que son muy densos, igual que Usme, igual que sectores también como el centro de la ciudad, como en Gativá también en algunos sectores, como yo creo que en todas las localidades hay puntos complejos, inclusive en el mismo norte a veces es más difícil hablar de paz que en el sur, ¿sí? Y yo estuve en un colegio siendo tutor donde tenía unos chicos con bastante dinero pero que no tenían la posibilidad de diálogo. Y cuando hablábamos de paz, y fue algo muy bonito que hicimos en ese colegio, de implementar como unos procesos diferentes con la ayuda también de la rectora en ese momento del colegio, y se llevaron a diálogos muy lindos y unas reflexiones muy bacanas de los estudiantes, que es a lo que debemos apostarle. Entonces, la política pública debe implementarse de tal manera que sea, que garantice unas posibilidades para entrar en esos diálogos. Entonces los colegios les hace falta porque no hemos comprendido qué es el diálogo, qué es sentarnos a hablar con los jóvenes, ¿sí? Sí. Qué es sentarnos a no estar en el tablero únicamente, sino a hablar, que a veces necesitamos que ellos también suelten su palabra y pongan atentos sus oídos. Y cosas tan sensibles que se supone que deberían aprender en la familia, en la casa, que también hay que hablar de eso. Digamos, nuestros jóvenes a veces no tienen familias, no tienen procesos donde aprendan
o se guíen para escuchar a alguien o hablar. Inclusive se silencian porque han vivido cosas traumáticas en su vida. A tan corta edad, he tenido niños de 11, 10 años que han tenido unas experiencias de vida realmente caóticas, donde claramente uno entiende el por qué no está hablando el chico, por qué no habla la persona, ¿sí? Total. Y entonces ahí también siento que no solo es un rol del profe, que también a la vez viene a ser psicólogo, que también a la vez viene a ser padre, a ser amigo, a ser formador, a llevar disciplina. Bueno, no solo un profe que tenga todas esas características que pues se van desarrollando con el tiempo y con la experiencia, sino también rectores con enfoques realmente propositivos y pedagógicos, ¿sí? Coordinadores que tengan propuestas pedagógicas realmente innovadoras para el desarrollo de esos espacios y de esos humanos, ¿sí? No solamente es el profe que está en el aula, sino siento que toda la parte estructural de un colegio debe comenzar a dar un giro para hablar de paz realmente en los colegios, inclusive en los gobiernos escolares. Es interesante ver que desde los gobiernos escolares podemos tener unas iniciativas de transformación muy buenas que los mismos estudiantes pueden plantearle a la institución, ¿sí? Y que les comienza a dar una voz, comienza a dar un diálogo con los profes, no solamente a recibir, sino a aportar soluciones, y creo que ahí es acertado lo de la investigación acción participativa, de que esos jóvenes dentro de los mismos colegios sean propositivos para la transformación, de así sean problemas pequeños que hayan en un colegio. Una huerta, supongamos, sí. un entorno que no sea cosechado, y que ellos quieren una huerta, hay un proceso de transformación donde aprenden a través de la naturaleza, que es vital, volver a hablar del trabajo, del sudor que cae en la tierra, del cultivar, de la semilla, del cuidado, de eso es importante hablar, de la cosecha. Hay un montón de aprendizajes que, por cierto, si el humano los aprende, pues hay espacios y entornos saludables y donde se puede hablar de paz. Ok, Johncito, mil gracias entonces. Bien, última pregunta, y creo que esta sí es la que pone en terreno. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en USME y cómo te ha ido? ¿Qué obstáculos se presentan al momento de formar sujetos para la paz en entornos como USME, Ciudad Bolívar o incluso la misma ciudad de Bogotá? Y cómo, más allá de los obstáculos, tratas tú como líder social de superarlos. ¿Qué hacemos para, si tenemos unas cuestiones precarias o ciertas situaciones incluso sociales de riesgo, de peligro, cómo las superamos? ¿Cómo has hecho tú para, a pesar de todo el panorama gris que nos muestras y que evidentemente es así, cómo vamos más allá y cómo el escenario va hacia adelante independientemente de los obstáculos? Xiomara, yo creo que obstáculos hay en todo, digamos. El humano se desarrolla por la posibilidad de solucionar, ¿no? De solucionar esos problemas que trae la vida. Claramente, en entornos más hostiles, pues son obstáculos más complejos de solucionar, ¿sí? Donde no hay garantías de desarrollo, pues es obstáculos más grandes, tanto económicos como sociales, culturales, educativos, un montón porque eso se vuelve algo integral, ¿no? Como que abarca de toda esa posibilidad de saberes. Cuando hay esas hostilidades y existen esos obstáculos, pues siento que es lo bonito de trabajar en comunidad, ¿sí? Es lo bonito de trabajar a veces también en familia, inclusive, porque hay un espacio de construcción donde el escenario ha sabido llevar como resolver lo que debamos resolver, ¿sí? Resolver la parte económica para que nuestra sede se mantenga. Durante ya 7 años que se ha mantenido también una ayuda con todo el parche, la familia que hemos estado. Sostener personas que hoy vemos que están en la Universidad Distrital estudiando música, que están en la Universidad Nacional, que esos son también un montón de motivaciones que le dan a uno los mismos estudiantes que ahorita llegan a ser profes del escenario también. Entonces eso es cíclico, y todas las vivencias que se mantienen y se tienen en un lugar como estos, pues hacen que pues, sea más llevadero, ¿sí? Sea un proceso más llevadero. También uno como director, pues dirijo esta fundación
comienza a tener un carácter más sólido también en los procesos de formulación. Yo creo que a nosotros nos ha apoyado mucho que sabemos desarrollar proyectos. Es algo muy bueno y es que ejecutamos muy bien, formulamos muy bien y planeamos y estamos aprendiendo aún más, ¿no? Estamos en ese proceso de aprender también a mejorar nuestras herramientas, pero ha sido una forma de financiar estos escenarios y de financiar también el apoyo, porque el escenario ahorita ya apoya a otras organizaciones. Estamos en un punto muy lindo y es donde estamos motivando, guiando, dando la palabra para que otras organizaciones comunales, otras organizaciones sociales, populares, pues puedan mantenerse, ¿sí? Desde sus formaciones puedan mantenerse y aprendan a que la formulación de trabajar en tregua con las instituciones es importante y es vital desde los diálogos y los acuerdos claros. Entonces, obstáculos de todos han sucedido. Y voy a contar una anécdota que me pareció bonita y que representa mucho al escenario. Y es que nos gusta hacer muralismo, entonces llevamos un montón de murales, más de 32 murales en Usme, donde pues también plasmamos muchas de nuestras ideas como siembra, cuida, cosecha, encuentra el arte, enciende la vida, nuevas ciudadanías. Todas esas se plasman en esos murales y teníamos un mural que queda aquí al frente de nuestra sede y ya lo habíamos pintado varias veces, pero estaba ya en pie, estaba en una piedra salida, es una pared como un relleno y estaba en una piedra salida y estaba feo, entonces dije, no, pues vamos a pañetar y vamos a poner unos ladrillos y ahí sí planito todo, hacemos un mural tremendo. Y entonces lo levantamos, echamos el cemento, los ladrillos, pulimos y quedaba un espacio entre esta pared, entre la pared que echamos, un huequito y la pared de piedra que estaba así. Y tocaba rellenar, echar relleno. Pues no dejamos secar muy bien, entonces echamos relleno y le echábamos y le echábamos y le echábamos escombro y escombro hasta que llenamos completamente el hueco para echarle cemento arriba y que quedara una sola pared. Pues como estaba muy blandito ese cemento, pues la pared se vino así. Y pues son como 2 metros y medio. Inclusive estaba una persona ahí abajo casi se cae, ¿no? Todo un escenario que se dio en ese momento y pues todos los vecinos estaban así como, uy, este muchacho, ¿qué está haciendo? Entonces, obviamente mis vecinos me quieren mucho, nos hemos ganado la cuadra y el barrio y la localidad. Entonces sucedió eso e inclusive fue lindo porque muchos vecinos salieron y sacaron la lona y comenzaron a guardar en la lona, salió el dueño de la casa y se puso a ayudarme. De hecho fue como en 20 minutos levantamos todo lo que había sucedido. Bueno. Y al otro día pues dije, no, lo voy a mandar a hacer. Entonces le dije a un vecino que sabía de construcción que me ayudara a hacer esa pared. Y al otro día, en un solo día, levantamos nuevamente toda la pared, le hicimos todo el pañete, la dejamos bien linda, bien bacana, y al siguiente día inició la intervención museística y quedó hermoso. Y pues también se nota ahí el trabajo en comunidad, como la persistencia a través de esas circunstancias que son malucas, ¿sí? Pero que también pues esos escenarios le dan a uno mucha vitalidad, le dan mucho también a uno sonrisas, encuentros, vivencias. Poder trabajar con la comunidad es lindo cuando hay esas garantías mínimas. Inclusive pues acá tampoco hay situaciones densas, pero no son, como te digo, tan complejas como otros lugares de Colombia. He estado en otros espacios en Barranca Bermeja, donde siento que es muy complejo el desarrollo cultural, donde los líderes están siendo pues amenazados constantemente, en espacios donde no puede uno hablar de paz porque tiene un montón de gente que si hablas de paz pues te matan. O sea, el derecho a la vida inclusive está en juego en este país. Entonces en esos contextos es complejo hablar de paz en Colombia si no hay unas garantías mínimas para las comunidades, educación, salud, garantías mínimas de trabajo, garantías mínimas para poderse uno descansar después de que sea un abuelo. Digo abuelo porque respeto a los abuelos y deben tener esas garantías mínimas. Si no hay una política que constituya
y que sea clara y que tenga la posibilidad de no tener tantos vacíos, porque hay políticas que tienen muchos vacíos, y que se cumpla pues esos derechos de las comunidades, como está en la Constitución. Inclusive nuestra Constitución es muy completa, pero no se cumple. Entonces, si se cumpliera eso, pues tendríamos la posibilidad de sentarnos, de expresar, de ser sensibles, de entender al otro, de entender el criterio del que es diferente, que es importante para hablar de paz. Debo hablar de paz con el que es diferente a mi pensar, ¿sí? Y esos diálogos deben darse en los colegios, ¿sí? Deben haber espacios donde se pongan temáticas conceptuales, categorías conceptuales, y que los chicos sepan justificar el porqué y que lleguen a acuerdos. Ahí estamos hablando de paz, ¿sí? Entonces siento que ahí hay un montón de herramientas, Xiomara, de vivencias, de cosas. Pues es muy lindo que estén hoy acá, que este proceso de desarrollo que estás llevando con tu trabajo, con tu maestría, pues venga hoy acá. Para nosotros es muy importante. Sí, es vital que estos escenarios se den, que podamos también continuar con ese tejido, que no sea solamente pues como el acercamiento, sino pues comenzar a construir cosas más profundas con esos espacios también de transformación y de conocimiento que se dan en las maestrías, que es algo muy importante, y más que hablemos de esto en estos contextos en los que vivimos. Bien, gracias, Johncito. Bueno, en nombre de la Universidad Javeriana y a mi nombre, abrazo tu proyecto social, abrazo lo que ha hecho tu familia, la familia Moreno Suárez, por la localidad, por el barrio, por la comunidad, por los niños. Te agradezco que hayas tomado este espacio. Como hoy es de noche, entonces no tiene mucho espacio que digamos, pero intento robármelo porque donde lo ven ahí, ese hombre sale a las 6 y vuelve a las 10. Entonces sí, te agradezco mucho por el espacio, una entrevista súper enriquecedora, y te prometo que sí, claro que sí, apoyando con todo a la Academia del Escenario. Mil gracias, y mil gracias a ti, Johncito, por el espacio. Claro que sí, siempre estaremos en disposición de... Bueno, invitadísimos todos a conocer. Claro, los invitamos aquí a USME, que hagamos unos recorridos patrimoniales, que vayamos y comamos una mojarra bien rica, una trucha arcoíris que se dan acá en estos lugares, que visitemos las rutas agroecológicas, las bibliotecas comunitarias, los espacios de organizaciones como el escenario, y que disfruten también USME desde un turismo lindo. Gracias. Entonces los invitamos acá. Invitadísimos todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Johncito. Chao, chao. Qué buena.